Saludos, hermanos. Las celebraciones son necesarias para mantener una vida sana. Por medio de una celebración significativa, capturamos los sentimientos y la emoción de un suceso dado y nos envolvemos en él. En la misa celebramos en un cuerpo lo que creemos acerca de Jesús. La vida y muerte de Jesús se celebra de manera sacramental por medio de la consagración del pan y el vino en su cuerpo y sangre sagrados. Ahora comenzamos esta celebración y cantamos. Acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate dentro de mi ser, apodérate, apodérate, apodérate dentro de mi ser, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Reconociendo nuestros pecados, pidamos al Señor que sane, salve, libere, perdone nuestra vida y nos dé su paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oramos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, damos la bienvenida al coro Caminando con Jesús de la parroquia
la Ascensión del Señor de Rexville, Bayamón. Gracias por estar con nosotros. Toda proclamación de la palabra debería inspirarse en el estilo de Pablo, anunciar el mensaje y no decir simplemente algo para cumplir o para agradar. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Cuánto amo tu voluntad, todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que mis ancianos, porque cumplo sus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto a pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Para realizar su ministerio, Jesús enseñó y demostró su poder. Predicó la verdad, hizo despliegue de su autoridad para que tuviéramos una prueba palpable de que Dios desea liberarnos del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es la palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos se expresaban su aprobación y admiración a las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús dijo: Sin duda, me recitarán la frase que dice: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Podemos tomar asiento. Las lecturas de hoy son retantes. Nos presentan primero que hay que obedecer a Dios, los mandamientos, que hay que tener alegría en seguir a Dios, en seguir los mandamientos, en buscar la ley de Dios, porque es la ley de Dios la que nos va a dar fortaleza, seguridad, alegría, futuro, esperanza, consolación, y la que nos va a ayudar para llegar a la vida eterna. No obstante, desde el Antiguo Testamento, la humanidad ha escogido jadear, irse en contra de Dios, hacer su propia voluntad, hacer su propio egoísmo, construir dioses falsos, hacer de sí mismo su propio Dios. Y lo que presenta el Antiguo Testamento es que una y otra vez, reiteradas veces, Dios va buscando a su pueblo para acercarlo a Él y darle perdón, paz, misericordia. Y nuevamente el pueblo como que se aleja. Es como un mambo, un pasito para adelante y otro para atrás. Se nos invita a decirle a Dios: sí, sí quiero seguirte, sí quiero amarte, sí quiero hacer tu voluntad. La humanidad, mientras más se aleja de Dios, más se pierde, más se aleja de la verdad, del perdón, de la misericordia, más se aleja de lo que le va a sanar y dar la verdadera esperanza. Hoy en día hay personas que ponen su seguridad en cosas materiales, o ponen su seguridad en falsas creencias, o ponen su seguridad en lo material, o ponen su seguridad en cuántas cosas tienen, o a veces en cuántos títulos tienen. Otras personas lo ponen simplemente en cuánta gente conocen, y otros simplemente en cuánto pueden quedarse encerrados en su casa. Se nos invita a ver que Dios es el que tiene la paz, el perdón, la alegría, la fortaleza, y que la solución
y el sentido de la vida no está en las cosas, sino en Dios. Cuando Jesús va a predicar a su pueblo de Nazaret, está yendo como quizás amigo de los demás o persona conocida de cuando era pequeño, pero pocos le conocían de adulto. Habían escuchado lo que había hecho en Cafarnaúm, se extrañaban de los milagros que había hecho, porque decían como alguna gente que vuelven a su sitio, a su casa, y le dicen, ¿qué vienes tú a hablarnos a nosotros si te cambiamos los pampers a ti? El orgullo se mete de por medio. El sentido de yoísmo, el sentido de la falta de conciencia y falta de amor, porque Dios puede hablar a través de la persona que Él escoja, pero a veces nosotros no queremos escuchar porque queremos estar por encima de otros o por encima de X situación o por encima de tal pasado o por encima de lo que sea. Y se nos olvida que Dios habla desde la humildad, desde el amor, desde la caridad y nos invita a ser personas nuevas en Él. Cuando vemos lo que Jesús está leyendo del profeta Isaías, es el sentido de restauración. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Lucas está diciendo, el ungido de Dios es Jesucristo. El esperado de los siglos es Jesucristo, no es otro. Por lo tanto, tenemos que reconocer que Él viene a darnos a nosotros la verdadera paz, esperanza, alegría y fortaleza. Si Jesús es el ungido, ¿a quién más vamos a ver? Es a Jesús a que tenemos que ver. Nuestra vida tiene que estar anclada en Cristo para que tenga propósito, sentido, dirección, esperanza. Por otro lado, Isaías está presentando que Dios viene a traer su evangelio, su palabra, su presencia, su misericordia a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos. En el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jesús, ¿qué quería decir eso? En el tiempo de Isaías, los cautivos eran los israelitas que estaban en Mesopotamia, que estaban bajo el imperio persa y estaban sufriendo la esclavitud. Y lo que Isaías está diciendo es, Dios ha escuchado sus ruegos y les va a dar la libertad. Pero en el plano del Nuevo Testamento, lo que está diciendo es, Jesús viene para dar la libertad interior, para ayudar a que haya justicia y caridad para con el pobre, para que se atienda las necesidades del decaído. Y de hecho, entre los primeros cristianos, por eso era que se les conocían, porque lo que tenían lo ponían al servicio de los apóstoles para que el pobre tuviese que comer. Se nos invita hoy a nosotros también tener conciencia social y ayudar al pobre, al decaído, al necesitado. Hay miles de deambulantes en Puerto Rico. Hay muchísimas familias pasando necesidad. Hay personas que las ayudas sociales no les llegan. Y se nos invita a cada parroquia a tener conciencia de las necesidades que hay alrededor y a poder ayudar a los demás en la necesidad. Recuerdo cuando estuve hace unos años en Guayama, luego del huracán María, comenzamos un centro de acopio, se consiguieron ayudas de diferentes entidades para repartir comida a los demás y teníamos filas de 100 personas todos los días. Entonces, la idea es que podamos suplir la necesidad de otros, tratando de unir las ayudas que hay y tener conciencia no solamente social, sino conciencia de la necesidad espiritual. Hoy en día, aún más que lo material, la necesidad es espiritual. Hay falta de perdón, hay falta de amor, hay falta de caridad, hay falta de conocimiento de Dios. Hay gente que no sabe ni dónde está la iglesia porque ni para allá mira. Hay personas que no saben cómo ayudar a otros ni cómo perdonar, ni siquiera cómo perdonarse a sí misma. Por lo tanto, se nos invita a nosotros ser catequistas de la calle, poder ser profetas del vecindario,
poder ser personas que animan la fe en el lugar donde estemos. Y quizás nos pase igual que a Jesús, que nos digan, ¿qué tú vienes a decirnos a nosotros si toda la vida has vivido aquí y nunca has dicho nada? Pues tú le contestas, pues ya voy a decir algo, voy a hablar de mi testimonio de Jesús, voy a hablar de lo que Jesús puede hacer o ha hecho por mí y puede hacer por ti, para que todos tengamos mayor paz, esperanza, alegría, fortaleza, vigor y amor. Se nos invita entonces a ser y hacer la diferencia. Cristo vino para dar la libertad a los oprimidos por el pecado, oprimidos por el maligno, oprimidos por la maldad que haya en la sociedad y las diferentes entidades, para que las personas puedan sentirse que Dios es su recurso, su fortaleza, su esperanza y su consuelo. Hace poco, en la parroquia donde yo estaba trabajando, ayudando, una señora logró conseguir el teléfono de esa parroquia y llamaba desde México para decir su lamento de cómo no había ninguna ayuda social en su país y cómo estaba necesitada de todo y estaba a punto de que la botaran de su propia casa por un chanchullo que le habían hecho y no tenía ni siquiera a dónde ir. Y contando todo su lamento, yo le decía, pero señora, perdone a las personas envueltas, perdone a su familia, perdone la situación. Y ella como que rehusaba el perdonar. Y sigo hablando con ella hasta que ella puede estar en mayor paz y demás. Pero el desespero que tenía era un agobio que le llevaba a la depresión. Muchas veces hay personas no solo lejos, sino cerca, que están con depresión, con inseguridad, con incertidumbre, por las situaciones económicas, por el COVID-19, por las situaciones mundiales, por las situaciones familiares, o que se sienten solas, desamparadas y a punto hasta de quitarse la vida. Jesús nos invita a reconocer que en Él es que está la vida, que tenemos que ofrecerle y entregarle todo a Dios, como le decía esta señora, que hay que nosotros unir nuestros sufrimientos y situaciones a la cruz de Cristo. Sí, pedirle a Dios que nos haga justicia, pero con lo que vivimos, con lo que el Señor nos da y también con lo que sufrimos, entregárselo a Dios y unirlo a Cristo para que pueda servir para la salvación nuestra y la salvación de los demás. Pero no podemos pensar simplemente en el yo y pensar solamente en mi dolor y pensar solamente en mi agobio, porque nos acabamos todos en la nada. Tenemos que pensar que sirve para algo el sufrimiento, que sirve para algo la dificultad, que sirve para poder unirnos más a Dios, más a la cruz de Cristo y ser testimonio de la misericordia de Dios, porque con el consuelo que Dios nos da, consolamos a otros también. No es que la miseria le guste la compañía, es que con las bendiciones que Dios nos da, con la fuerza que nos da para enfrentar el dolor y la dificultad, podemos afrontar la situación y animar a otros a que tengan tenacidad, vigor y mayor capacidad. De lo contrario, nos quedamos solamente atolondrados en nuestra angustia. Por otro lado, lo que presenta esta lectura es victoria en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, porque dice que vino Jesús para anunciar el año de gracia del Señor. Cuando en el Antiguo Testamento se anunciaba un año de gracia, era cuando había un aniversario de un rey, con un nombramiento de un rey, con la visita de un rey, y entonces se arreglaban los caminos, como cuando hay tiempo de elecciones. Se arreglaban las situaciones que había y se arreglaban los caminos y demás para que pasara el rey o para que se viese que había una diferencia. Para nosotros, cristianamente, todos los días ha de ser un tiempo de bendición, de kairos, de gracia, de esperanza, de consolación, de fortaleza y de amor, porque nosotros podemos hacer la diferencia para que el camino que nos toca vivir sea pavimentado con gracia y bendición, además de con las dificultades y situaciones que cada cual tiene que vivir. Porque en esas situaciones podemos construir lazos de perdón, de caridad, de amistad, de misericordia con Dios y con los demás. Y no pensar que ya se acabó todo. Pensar que es un tiempo de renovación, un tiempo de consolación, un tiempo de fortaleza y de bendición. Por otro lado,
es interesante ver en esta lectura cómo no solo al tener los ojos fijos en Jesús, sino al escuchar sus palabras, se llenaban de consolación. Eso es una lección para cada cual, porque si mantenemos la vista fija en Cristo Jesús, podemos tener alegría, esperanza, gozo, fortaleza, bendición. Podemos tener sentido de futuro y de magnanimidad, de ser generosos con los demás, porque no nos ahogamos. Por otro lado, lo que nos presenta aquí es que tuvieron duda en ese momento, porque pensaban que Jesús no iba a poder hacer ningún milagro. A veces nos ocurre eso. Con mucha gente que no nos conoce, podemos hacer maravillas, porque hay mayor apertura, porque hay mayor sentido de expectativa de Dios, porque hay mayor sentido de acogida, porque hay mayor sentido de humildad ante la necesidad. Pero a veces con los mismos de uno y con los mismos que conocen o con los que están alrededor, hay poca fe, hay poca consolación, hay poca seguridad o hay poco sentido de fe en uno y hasta en Dios, porque piensan que nada se puede hacer y viven en una actitud de derrota. Nosotros, cristianamente, tenemos que vivir en una actitud de triunfo, en el año de gracia y de bendición que Dios nos presenta, para que podamos reconocer que Dios nos ama profunda y entrañablemente y que nos llama para ser sus profetas, discípulos y misioneros hoy en día. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, sigamos adelante. A pesar de las enfermedades, sigamos adelante. A pesar del COVID-19, sigamos adelante. A pesar de las situaciones políticas, sigamos adelante. A pesar de los momentos ingratos, sigamos adelante. Por último, lo que nos presenta esta lectura del Evangelio hacia el final es el sentido de que Cristo vino para todos. Y Lucas es el Evangelio que enfatiza que Jesús vino no solo para los judíos, sino para los no judíos y para aquellos a los cuales los judíos rechazaban, que fueron los que aceptaron a Jesús. Y las dos vertientes y dos ejemplos que presentan aquí, tanto de la viuda de Sarepta como Naamán el sirio, eran dos personas que no eran judíos, dos personas que no estaban en lo que era el contingente de la salvación que los judíos creían que debía estar o debían de tener, sino que eran personas que vinieron a conocer de Dios por la misericordia de Dios, y Dios les hizo un milagro a través del cual pudieron creer y confiar y acercarse a Dios. Pero no eran de aquellos que pensaban que tenían a Dios agarrado y controlado, como sí pensaban los fariseos y los escribas. Y por eso querían despeñar a Jesús, porque lo que él estaba diciendo es: ustedes se creen que lo son todo, que lo saben todo y que se lo merecen todo, y sin embargo Dios muestra su misericordia con los que ustedes rechazan, con los pobres, con los sencillos, con las viudas, con los huérfanos y hasta con los que no son de su redil, para que puedan ver que Dios a todos quiere redimir y que Cristo vino para dar abundante redención, esperanza y consolación a aquel que la necesita, a aquel que la pida, a aquel que se arrepiente, a aquel que reconoce a Dios como Señor de su vida, sea o no sea de los cercanos. Jesús vino para los lejanos, además de los cercanos. Por lo tanto, se nos invita a nosotros a hacer la diferencia y en vez de querer despeñar la iglesia porque quiere buscar la redención de todos los más posibles, en vez de querer irnos en contra de la doctrina de la iglesia o en contra del bien que se quiere hacer, tratar de acercar a todos a Jesucristo para que tengan esperanza y consolación. Se nos invita entonces a cambiar las actitudes de egoísmo y de sensualidad, a cambiar las actitudes de celos, de soberbia, de pereza, de creernos autosuficientes y de lujuria, y las de comodidad, las de avaricia, vanidad y orgullo, las de autosuficiencia y de superficialidad, a cambiar la rebeldía por sentido de virtud, por sentido de laboriosidad, por sentido de ser sobrios, por vivir mayor sentido de castidad, por vivir mayor sentido de autenticidad, por la generosidad,
por la mansedumbre, por la sencillez. Se nos invita entonces a profundizar en nuestro interior para tener mayor apertura hacia el prójimo, para acercarle a Cristo y que nuestro testimonio sea veraz. Se nos invita a olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, para poder abrirnos a asistir a otros. Se nos invita entonces a tener un yo sano con sentido de autenticidad, de austeridad y de caridad, y a organizarnos a tener un plan de vida personal, donde organicemos qué vamos a hacer para cada día, qué vamos a hacer en cada hora, qué vamos a hacer para cada mes, para crecer espiritualmente, humanamente, intelectualmente, psicológicamente, afectivamente, para crecer en el sentido de relacionalidad social sana, junto con todos los 6 pies de distancia, para sobre todo cómo vamos a crecer a acercarnos a Dios en la espiritualidad, organizarnos de tal manera que podamos tener meta, propósito, acción, tiempo y sentido de evaluación de nuestra vida, para que sea Dios la fuerza motriz de nuestro interior y no simplemente lo que ocurra, lo que aparezca o lo que diga X autoridad. Se nos invita entonces a vivir en virtud de Cristo Jesús y con las virtudes de Cristo Jesús. Para eso necesitamos el Espíritu Santo que nos renueve, que nos llene, que nos interpele, que nos fortalezca para hacer y hacer la diferencia y que podamos decir como Jesús, con las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos la libertad, y que cada momento de nuestra vida sea un momento de bendición, de gracia y transformación en Cristo Jesús, tanto para nosotros como para los demás. Que Dios les bendiga. Amén. Padre de bondad, en tu clemencia, escúchanos. Por la Iglesia, enriquecida con el Espíritu Santo, para que con nuevas energías y renovado celo anuncie la nueva noticia de la salvación a los pobres y oprimidos, a los pecadores y alejados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los evangelizadores, para que con obras y palabras manifiesten al mundo la esperanza de la resurrección y la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderosos de nuestro mundo, para que comprendan que es incompatible el amor desordenado y egoísta a las riquezas con el seguimiento del Señor, y para que experimenten el gozo de compartir y darse, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no pueden oír, no pueden ver, para que en el mensaje de Jesús encuentren esperanza y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, convocados por el Espíritu y enriquecidos con sus dones, para que seamos fieles transmisores del mensaje salvador del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Jocelyn Torres, Nairda Miranda, Tania Levy, Nancy Mari Ortiz, Grupo Grapay, Anthony Isaac, Carmen L. González Santiago, Marcos Negrón, Víctor L. Figueroa, Ramón Medina, Carmen Bley, Víctor L. Figueroa, Ángel L. Torres Estrada, Rosín Vallellanes, Sonia Ortiz y su mamá, familia Pérez Maldonado, Nieves Rivera González, Isia Janet Rivera e Ilia Damaris Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Melania Vivo Bermúdez, María L. Botter, Gloria Estrella Martínez, Elisa Matos, Juan Ramos, Olga Iris Pérez, Pepitín Rivera, Marilia Ríos Matienzo, José Mejías, Gladys Anber, Mérida Colón, difuntos de la familia Rivera Villegas, Víctor Guadalupe Sánchez, Juan Luis Torres Vallellanes, Eduardo Lugo, Luz Meléndez,
Jesús Vélez Vélez, Felicita Osorio Carmona y Roger Fernando Rivera, roguemos al Señor. En acción de gracias por A. Rosado y M. Merle, por el cumpleaños de Ramonita Rivera, por una intención especial y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Por cuanto se amparan en nuestras súplicas, roguemos al Señor. Para que Dios libre nuestro mundo de todo mal humano, biológico, social, político, espiritual, roguemos al Señor. Padre clemente y compasivo, en tu misericordia escucha nuestras preces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y Dios y generoso para aceptar su misión. Quedan sobre tu altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y Dios y generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y Dios y generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance la bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, de los
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, Divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa podemos orar: ayúdanos a ser tus discípulos y misioneros, Señor. Ayúdanos a ser tus misioneros, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ayúdanos a ser tus discípulos y misioneros, Señor. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Ayúdanos a ser tus discípulos y misioneros, Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ayúdanos a ser tus discípulos y misioneros, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ayúdanos a ser tus discípulos y misioneros, Señor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle también nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Alabamos al Señor con el Cordero. Quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar.
Un minuto para darle gracias a Dios y le decimos gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque miras más allá de nuestros pecados y situaciones de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nueva esperanza. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque reanudas los ánimos decaídos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a acercarnos a tu corazón. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos haces tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos haces tus profetas. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos instas a hacer la diferencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque cuentas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llamas a colaborar en la abundante redención. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llamas a dejarnos llevar por tu divina acción. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos estar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe. María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Dedico esta canción, todo mi corazón, a la Virgen siempre pura, la madre de mi Señor, ángel atitera, para salud, para su madre buena, El Santa del Señor, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. María, María, tú eres bonita,